Les digo buenos días, iglesia. Siempre agradecido con Dios que nos dé el privilegio de enseñarles la palabra del Señor. El 2005 me bauticé. 2005. Yo iba a la iglesia muchos años así, de oyente simplemente. Mi esposa ya se bautizó, mis hijas ya se bautizaron todos. Yo iba ahí, yo decía, no, para mí es hasta ahí nomás, no más allá de lo que yo creo. Seguía a Dios conforme a mis propios razonamientos o a mis propios pensamientos. Y le decía al pastor Moisés, me acuerdo, le decía, cuando yo sea cristiano, le decía, ¿sí? Voy a ser un cristiano de verdad, le decía, así en el sentido de que veía mucha gente que había mucha hipocresía, porque veía a las personas así. Ya después cuando tuve un encuentro con el Señor, digo, no crean que el Señor se me presentó, ¿no? En un momento de mi vida cuando estaba un poquito vacía y no tenía sentido, podríamos decir así, pues creo que todos pasamos así, tiempos así, ¿no es cierto? Parece que no hay sentido a la vida, no hay motivación ni para vivir. Uno ve y dice, trabajar, comer, estar ahí. Bueno, tuve un encuentro con el Señor en el sentido que le dije al Señor, quiero salir de todo esto y si me sacas de todo esto yo te voy a seguir. Llegué a la iglesia y bueno, al pastor Moisés le dije, quiero bautizarme. El pastor se alegró, ¿no? O sea, porque estaba tratando mucho tiempo conmigo, queriéndome acercar. Quiero bautizarme, le dije. Y me dijo, ya, un domingo siempre eran los bautizos. Me bauticé y a partir de aquello, desde esa semana, trataba de buscar al Señor, conocer su palabra. Y no había, ahí hablaban mucho de que tenía que haber una escuela de líderes, una escuela donde se enseña, que ya se va a abrir y no se va a abrir. Y yo quería aprender su palabra, o sea, me entró ese deseo de aprender, no sabía nada. Es así que yo busqué personalmente, vi en la televisión un anuncio de palabra de fe, venga a prepararse en las cosas de Dios. Y a mi esposa le dije, sería bueno que vayas, ¿no? Me acuerdo. De ahí yo fui solito, ¿sí? ¿Dónde era esto? Aquí a la vueltita, donde parten desayuno, ahí, era la iglesia, grande, era una iglesia. Entré ahí, ya me hicieron todo un cuestionario, ¿sí? ¿No? ¿Estés bautizado en agua? Sí. ¿Bautizado en el Espíritu Santo? Yo no sabía qué era eso, sí, nomás, ¿no? O sea, cosas así me preguntaron, ¿no? O sea, yo sí, nomás le ponía para que me acepten en realidad, ¿no? Y bueno, entré ahí, ¿no? Estudié 3 años, ya después estudié en otro seminario, Caminación, hace 5 años estuve ahí, llegué a ser maestro de ambos, ¿sí? Pero entre ambos siempre había una diferencia entre el uno y el otro. Y bueno, usted sabe, llega el momento en que tengo que tomar otra dirección porque mis convicciones a las cuales estaba aprendiendo la palabra no daban, ¿sí? Porque ellos tomaban su autoridad más en su denominación que en las escrituras. O sea, su autoridad máxima, ¿sí? No era tanto así las escrituras, sino su denominación. O sea, y decían, esta denominación cree en esto, ¿sí? Y por tanto esto se hace. Esta denominación cree en esto y por tanto se hace eso. Y a veces iban en contra incluso de algunas verdades que decía la palabra del Señor, ¿me entiendes? Entonces había un momento en el cual uno tenía que decir, basta, o sea, no puedo, por más que uno pueda estar bien parado ahí, o sea, como un pastor asalariado que ya era prácticamente, ¿sí? Tenía un salario, usted sabe, sería un salario bastante bueno, ¿sí? Es más, tenía ahí la iglesia tan grande que éramos 4 pastores, estábamos ahí, uno a este lado, otro a este lado, otro a este lado, otro a este lado, reuniones con los pastores, con los que llegaban de Noruega, llegaban de Brasil, de Perú, o sea, prácticamente nos atendían pues como reyes, pero no había paz en mi corazón.
sea, no había paz en mi corazón, porque a medida que estudiaba la palabra, pues había cosas que no me gustaban. Entonces, y eso me lleva, ¿sí?, a tomar una decisión y escoger realmente cuál es cuál es el camino que yo tengo que seguir, ¿sí? ¿Por qué les hablo esto? ¿Por qué no está contando esto, pastor? ¿Sí? Porque lamentablemente, si Judas va a presentar, ¿sí?, a los oyentes que está escribiendo, porque los ama, son amados de Dios, les va a presentar que hay muchos que han escogido otro camino, y no es el camino que deben seguir, el cual la Biblia ha trazado. Nosotros entendemos, un buen pastor tiene que guiar a las ovejas al camino que es Cristo, ¿no es cierto? Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, Judas va a presentar, ¿sí?, a sus oyentes que hay otros que se dejan llevar en otro camino y siguen el camino de Caín, dice, otros siguen el camino de Balaán, ¿sí?, y otros el camino de Coré. Entonces, ¿y eso a qué les lleva seguir ese camino? Les lleva a la destrucción, prácticamente, les va a llevar a la destrucción. Nosotros estamos estudiando el libro de Judas, es un libro de 25 versículos, muy corto, pero es muy profundo, y no en vano está este libro, penúltimo de todos los libros de la Biblia, está antecitos, o sea, es penúltimo libro del libro de Apocalipsis. Uno debería decir, wow, y tendrá algo que ver, sí, en la soberanía de Dios, está ahí porque tiene que estar ahí, y realmente ya estamos viviendo, vuelvo a repetir, estamos en un mundo, sí, apóstata, y de hecho podríamos llamar las personas que no conocen a Dios, de alguna manera llegan a ser apóstatas, porque en la Biblia me dice, Romanos me dice, no hay realmente ninguno, o sea, no hay hombre alguno que pueda decir yo no conozco a Dios. No, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que nadie tiene excusa, pero lamentablemente hay otros que escogen un camino que no es el camino que marca la palabra, ¿sí? Han escogido otro camino y quieren llegar por otro camino al cielo. Lamentablemente es así, como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su destino es perdición. O sea, hay caminos, parecen que están bien, pero no es así. Otros creen que por la religión van a llegar al cielo, otros creen que por buenas obras van a llegar al cielo, otros creen que por ser moralmente intachables, personas moralmente buenas, van a llegar al cielo, pero la Biblia es tan clara que dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios. Ahora, los pastores, aquellos atalayas o los ministros que predicamos el Evangelio, tenemos que guiar a la persona, no a decir, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador, tenemos que llevar primero al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es aquel que va a abrir, podríamos decir así, a que reconozcas que tú eres, ¿qué cosa? Un pecador, ¿sí? Y como pecador, pues, merece la restitución de tu pecado y es la muerte, pero ahí viene la explicación de que Cristo es el que tomó el castigo por ti y tú te acercas a Él como tu Señor y tu Salvador, y a partir de aquello empiezas una nueva vida, pero es una vida que es difícil, ¿sí? Es una carrera que es muy difícil, ardua, fatigosa, y a veces es una carrera donde realmente tenemos que dejar, como había dicho el anterior domingo, muchas cosas para seguir ese camino, y esa carrera dura hasta que el Señor nos diga hasta aquí nomás y te vas arriba, ¿sí? Te vas arriba, no hay más, ¿ok? O sea, no hay más, hasta ahí llegamos, no es ser cristiano, ¿sí? 5 años, 10 años y bueno, ya hasta aquí nomás, ya me cansé, voy a tomar mi año sabático. No hay año sabático, ¿sí? El pueblo de Israel tenía quizás su año para hacer descansar la tierra y todas esas cosas, pero nosotros ya no. O sea, corremos una carrera, estamos ahí, ¿sí? Y a veces queremos salirnos, porque a veces alguien ha corrido una carrera, ¿sí? Es duro, ¿no? O sea, se te seca la garganta, es fatigoso, quieres desmayarte, es difícil. Es difícil ser cristianos. Por eso, ¿sí? Hay hombres que son soñadores, dicen, ¿no es cierto? O sea, falsos maestros que son soñadores. O sea, un soñador es aquel que no vive con los pies en la tierra. Es un soñador, es un iluso. Aquel que te promete bienestar espiritual, te promete bendiciones materiales, ¿sí? Te promete todas esas cosas,
pensando de que eres cristiano, te vuelves creyente y todas esas cosas van a venir. Evidentemente Dios puede hacer aquello en su prerrogativa, ¿sí? En su prerrogativa Dios puede bendecirte sobreabundantemente, ¿me entiendes? Pero eso es en la prerrogativa de Dios. Pero el Evangelio, o sea, no quiere llevarte a que tengas la mejor casa o prosperidad, todo aquello. Puede hacerlo si el Señor así lo permite, pero el Evangelio prácticamente es mostrarte las buenas nuevas de que eres pecador y que Cristo murió por tus pecados, ¿sí? Él tomó tu lugar y ahora te está preparando para llevarte a dónde, a ese reino sin fin, como hemos cantado la canción. Entonces, Judas está hablando, habíamos hablado, esta carta de Judas, habíamos hablado a la audiencia de Judas, primero les habla de lo que ellos son, ¿no es cierto? ¿Cuál es la seguridad de salvación en medio de la apostasía que hay? Y él les dice en el versículo 1 que son los llamados, son los santificados, son los guardados y son los bendecidos. Somos esos, los que somos creyentes, lo que hemos escuchado el verdadero llamado, somos aquellos. Amén. Ahora, si eres un verdadero cristiano, te está diciendo Judas, ¿sí? Te está dando una seguridad de salvación, o sea, no vas a perder tu salvación, no hay, dice. Romanos 8 lo explica muy claro, ¿sí? Nada nos va a separar del amor de Dios. Pero ¿qué tal si me he apartado de Dios? Entonces, como dice el versículo 19 de Judas, estos no tienen al Espíritu, o sea, no tienen al Espíritu. Son 2 veces muertos, como dice más en un versículo, o sea, prácticamente están desarraigados de la vida eterna, son hombres que van a morir físicamente y espiritualmente, vale decir, no son creyentes. Pero si eres un verdadero creyente, Dios dice que va a poner en ti el querer como el hacer. O sea, no va a haber eso de que, bueno, me doy una vacación de 2, 3 años, 5 años, cuidado. ¿Sí? Ahora, Dios puede hacer que aquel que se descarríe, esa oveja perdida se vaya, puedes irte vos por tus medios, ¿no? La oveja se ha ido porque, por tonta, ¿no? La ovejita dice que es un animalito que no se puede defender, es el único animal que no se defiende. El conejo se defiende de cualquier cosa. La liebre o la vaca, todo se defiende. Pero la oveja no. La oveja tiene esa cual, no se defiende la oveja. Va, ahí. Como dice, no, o sea, como ese animal directo al matadero va sin decir nada. Hasta el cerdo hace su lío, ¿no? Cuando le van a llevar y van a matar, pero la ovejita no. La ovejita a veces tonta, ¿sí? La ovejita a veces tonta y está ahí, se queda, y bueno, hay lobos que están ahí, están esperando, y están esperando pues que se les devore. Entonces, volvemos a repetir, o sea, si eres un verdadero creyente, vas a seguir. Porque Dios va a poner el querer como el hacer. No hay más. Pero si ha estado 5 años, 10 años en la iglesia y se ha ido, como dice 2 de Juan 2:19, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de verdad. No tienen el Espíritu de Dios en su corazón. Versículo 19 de Judas. No tienen aquello. Entonces Judas empieza, haciendo para que entiendas el libro de Judas, escribe esta carta a los oyentes y les da esa seguridad de que ellos son salvos en medio de la apostasía y van a ser salvos. Pero hay una responsabilidad ¿de quién? Del creyente. Siempre hay una responsabilidad del creyente. Al igual que Pablo le decía a Timoteo, cuídate de estos falsos maestros, estos apóstatas, ¿sí? Que traen que su enseñanza es falsa. Cuídate de aquellos. Cuídate. ¿Cómo te vas a cuidar? Pablo a Timoteo, ¿sí? Estudiando la palabra. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Tienes que saber diferenciar, ¿sí? Cuando tú vayas a otra iglesia o a una iglesia, tienes que saber diferenciar que el que está al frente es un pastor, ¿sí? Verdadero, o es un motivador, o es, muchos lo llaman, ¿no? Es uno que, obvio, maneja las escrituras, ¿sí? Tiene una buena labia, se viste con mucho decoro, como dicen las escrituras, tienen cara de piedad, o sea, son hombres, parecen reverentes así, pero Judas se va a seguir identificando a estos como son, cómo tienes que distinguir. Parece reiterativo los versículos de Judas, porque ahora Judas les va a seguir identificando cómo puedes reconocer a estos falsos maestros, apóstatas, o llámalo así, falsos pastores.
que hay dentro de la iglesia, porque la Biblia, ¿qué dice? Lo que hemos estudiado en Judas, que ya han entrado encubiertamente, ya han entrado dentro de la iglesia. Es como el caballo de Troya, ¿te acuerdas? No me acuerdo mucho la lectura de Homero, era, ¿no? Homero, ¿no? Ulises, ahí 10 años están queriendo entrar ahí a Troya, ¿sí? No pueden entrar, ¿sí? Pero ahí Ulises dice, Ulises creo que era, si no me equivoco, o estoy mal en la historia, o en el cuento, ¿no? Haremos un caballo en forma de ese dios, ¿sí? Lo dejan ahí en la puertita, ¿sí? Pese a que hay sacerdote, no me acuerdo, que les decía, no reciban, que no entre. El pueblo que hace, le hace las puertas, entra el caballo de Troya, ¿y qué pasa? Destruye, ¿sí? Así prácticamente, utilizando más o menos esa idea, no podía atacar de afuera la iglesia, pero han entrado encubiertamente dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Para qué? Para destruir a la iglesia. Lo dijo Pablo en Hechos capítulo 20, de entre vosotros va a salir hombres, ¿sí? Va a haber. Pedro dice, va a haber falsos maestros, apóstatas, van a entrar, van a enseñar, ¿qué cosa? Doctrina de demonios, ¿sí? Fábulas interminables, que no debes comer esto, que no debes comer aquello, que no debes casarte, que no debes hacer. Infinidad de doctrinas que van contra la palabra del Señor. Van a entrar y van a destruir. Entraron, y fíjate cómo acabaron de las 7 iglesias que habla en la carta de Juan, 5 acabaron de esa manera. Sí, por eso el Señor les reprende y les dice a las 5, arrepiéntanse. 2 de ellas están fuertes ahí. 2 de ellas se están manteniendo ahí en doctrina sana. Entonces, tiene que haber ese cuidado, y por eso Judas manda a estos oyentes de Judas a que deben contender ardientemente, ¿qué cosa? ¿Sí? Por la fe que ha sido una vez dada a quienes, a los santos, contiendan, o sea, fuerte. Y esta palabra hemos explicado, no es un contender así tranquilo, no. Cuidar tu vida, cuidar tu vida, o sea, prácticamente tu vida depende si tú sabes contender con esas falsas enseñanzas. Recuerda, una falsa enseñanza te lleva a la perdición. Un día vas a estar como esos hombres que están en Mateo 7, Señor, Señor, sí, buena doctrina, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Bueno, tú dices que has hecho aquello. Yo no te conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y tras de esos hay muchos que van a entrar, y lo va a explicar Judas más adelante, ¿sí? Cuando esté hablando de Coré, que se sublevó contra la autoridad de Moisés. Muy bien, entonces han entrado encubiertamente, nos manda a contender. Después, Judas da 3 ejemplos de 3 grupos, de las cuales hemos hablado el anterior domingo, y ahí vemos en estos 3 grupos una advertencia contra los apóstatas, ¿no es cierto? Ya está la presencia ahí. Su predicción de estos apóstatas es el infierno, como dice Judas, ¿sí? Ahí está su descripción, estamos hablando de la descripción, y hemos dado 3 ejemplos de 3 grupos, de las cuales, ¿cuál va a ser el fin de estos apóstatas? Y un primer grupo de personas que hemos dado el anterior domingo como ejemplo es el pueblo de Israel, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Y dice, Dios no perdonó a estos que sacándolos de Egipto, ¿sí? Oye, a veces uno, yo mientras voy estudiando y voy leyendo, uno no entiende cuál era la mentalidad del pueblo de Israel. Si tú vieras esos milagros que hizo el Señor, es más, tú ves una roca en la cual salía agua, y estamos hablando de yo no me imagino, por eso, a veces mi imaginación es muy corta, ¿no? Y vemos en las películas una piedrita ahí donde golpea y sale agua, pero estamos hablando de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea, sin contar mujeres y niños, sin contar animales, tú sabes que han salido con animales y con todo. Imagínate cómo salía el agua para alimentar, o sea, cómo ver esos milagros ahí, ¿sí? Ver esa nube que le seguía, ver esa columna de fuego de noche que le seguía. Su ropa no se envejecía prácticamente, o sea, milagro tras milagro que se estaba manifestando, pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Quejándose, murmurando entre ellos, yéndose contra la autoridad de Moisés, queriendo apedrear a Moisés y a Aarón. Bueno, pues hasta Dios parece que colmó, ¿no es cierto? Ya colmó a este pueblo, sacándolo
Pero vuelvo a repetir, como dije el domingo, lo que le colmó a Dios fue su incredulidad. Y dijo, no, este pueblo no va a pasar y no va a llegar a la tierra prometida. De los 600,000 hombres que salieron, dos llegaron a la tierra prometida. Josué y Caleb, tú sabes aquel. Y no fue fácil entrar a la tierra prometida después para la segunda generación. 31 reyes sabía que estaban ahí copando toda la tierra de Canaán y tenían que poseer cada una de esas tierras, sí, en batalla. Pero ahí vemos, Dios no perdonó a estos apóstatas, a estos que rechazaron la verdad. Y también dio otro grupo de personas, no esta vez de personas, sino otro grupo de seres espirituales que pueden ser los ángeles, ¿no? Y hemos leído en el versículo 6, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Muy bien, había en el momento de la historia, del universo, de todo lo que es la palabra, un momento los ángeles también, un grupo de ángeles que hicieron pecaron, se rebelaron contra Dios. ¿Y Dios qué hace? Los agarra y los está guardando en lugares para el juicio. Va a ver, son 8 juicios que menciona la Biblia, ¿sí? Y uno de ellos, hay un juicio hacia los ángeles, ¿sí? Un día, todos esos ángeles que le siguieron a Satanás, que siguieron al falso profeta, al anticristo, un día van a estar eternamente, o sea, ahí en el infierno mismo. Ya están en lugares de prisiones en este momento. Pero de la misma manera, Judas sigue dando otro ejemplo de un tercer grupo de personas, de Sodoma y Gomorra, de todos los habitantes, que de la misma manera ellos fueron en pos, dice, de sus lascivias, de sus concupiscencias, de todo lo que es su inmoralidad, ¿sí? Y Dios tampoco los va a perdonar a aquellos. ¿Qué nos muestra eso en este tiempo, en esta era? Dios no va a perdonar a aquellos que se rebelan contra la verdad, ¿sí? Hoy mismo, ¿sí? Hoy mismo, Dios no los va a perdonar. Todo su fin el fin es el lago de fuego y azufre que dice la Biblia. O sea, el fin es el infierno. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en el cielo? Sí. ¿Crees en el infierno? Sí, debería creer, porque Dios así lo dice. ¿Sí? Dios lo cree. Y es así, ese es su fin. Ese es su fin. Y ahora, Judas en el versículo 8, estoy un poquito rememorando para entrar en contexto, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, hablando de quiénes, de estos falsos maestros, falsos profetas, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí vimos, ¿no es cierto?, como estos soñadores, vuelvo a repetir, estos soñadores no viven con los pies en la tierra, ¿sí? Parece todo un sueño para ellos. Y les presentan sueños a la grey que está ahí, ¿sí? Sueños inalcanzables, irrealizables, ¿no? Y los presenta y los motiva con esos sueños. Y prácticamente les encanta también a la gente escuchar, como dice en 2 de Timoteo 4, ¿no es cierto? Les escuece el oído para escuchar esas cosas, ¿no es cierto? Y siguen en pos de esa doctrina. Pero Judas sigue mostrándoles, ¿sí?, que los oyentes que están escuchando esta carta sepan reconocer a estos falsos apóstatas, a estos falsos maestros. Y ahora va a dar, ¿sí?, tres ejemplos singulares, o sea, 3 personas o afinidades con apóstatas del pasado, ¿sí? Va a dar 3. Primero dio ejemplo de 3 grupos, ¿no es cierto? Ahora va a dar de 3 personas singulares. ¿Cuál es la afinidad entre los apóstatas del cual Judas está escribiendo y cuál es la afinidad con los del pasado? Fíjate el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Ahí habíamos quedado la anterior semana. Versículo 10 para conectar al 11. Voy a leer. Dice, pero estos, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Está hablando de los falsos maestros, de los apóstatas. Versículo 11 dice, ¡ay de ellos!, dice.
esa palabra hay en la Biblia, o sea, la palabra hay en la Biblia, uno tiene que tomar Con signos de admiración. muy en cuenta esa palabra de hay. Hay de ellos porque han seguido el camino de ¿quién? Caín. De Caín. En otras palabras, este hay podría ser traducido como oh destino, qué horrible será. Es como cuando Jesús hablaba a los fariseos, ¿te acuerdas? Ay, de- En Mateo 23, ¿no? Ay de ustedes hipócritas, sepulcros blanqueantes. O sea, Jesús decía de estos, fíjate el capítulo 23 del libro de Mateo, y no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también hay, muchos de esos se pronuncia como un juicio espiritual definitivo, o sea, no hay más, hay. Y aquí está hablando sobre ese juicio sobre los apóstatas. En Mateo capítulo 23, por ejemplo, desde el versículo 13 adelante, tú vas a encontrar muchos ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cesáis, dice, el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 15 de nuevo, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Ay de vosotros, guías de ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ay de vosotros, fíjate, hipócritas, 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 hipócritas. Un hipócrita viene de esa palabra griega, actor, ¿no? O sea, muestra lo que no es, ¿sí? Obviamente los fariseos ahí, fariseos mostraban pues que eran religiosos, que diezmaban, oraban, ayunaban, ¿no? Etcétera, pero el Señor les decía, ustedes son sepulcros blanqueantes, son unos hipócritas prácticamente, o sea, solo se muestran algo, pero por dentro son lobos rapaces, o sea, son sucios. Entonces, cuando Judas está hablando, ¿sí? Está describiendo a estos apóstatas de este tiempo, el cual Judas está escribiendo, él empieza con ese ay, o sea, con ese ay, pronuncia ese juicio espiritual sobre estos. Ay de ellos. Ahora, que han seguido el camino de Caín. Y uno podría decir, obviamente nosotros a veces tenemos que estudiar el Antiguo Testamento para saber, ¿no es cierto?, qué es lo que quiso decir. Usted sabe la historia de Caín y Abel, obviamente, ¿no es cierto? Ahora lo ha visto hasta en televisión, creo, alguna película por ahí. Ahí Abel, el hijo de Adán y Eva, el primero, ¿no es cierto? O Caín, ¿no es cierto? ¿Sí? Caín, su hermano, ¿sí? Ambos, ¿qué hacen? Presentan, ¿qué cosa? No ofrenda a Dios. O sea, cuando uno va a Génesis, mejor vamos a Génesis, no son muchos los versículos. En Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 15, ahí está, dice, conoció Adán a su mujer Eva, lo cual concibió, dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, dice, no serás enaltecido, y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y tú sabes la historia, ¿no es cierto? Salen al campo, y ¿qué hace Caín? Mata a Abel. Pero ¿cuál es el camino de Caín? ¿Cuál es? ¿Cuál fue? ¿El asesinato? No. Sino, escucha bien, Caín no era un ignorante en ese tiempo, ¿sí? Dios había establecido cómo tenían que ser la adoración, cómo tenía que hacer la ofrenda. Caín, Abel y todos los del Antiguo Testamento tenían que ver hacia el futuro, hacia el sacrificio de Cristo. Nosotros vemos hacia el pasado, ¿no es cierto? Lo que hizo Cristo. Entonces, ellos ya sabían. Dios ya había establecido, ¿sí?, que tenía que haber una ofrenda de sangre, un sacrificio de sangre. Vale decir, tenía que llevar lo que llevó
como lo hizo Abel. Bien lo ha hecho Abel, ha llevado el sacrificio que Dios le dijo que llevara. Pero Caín, a su manera, ¿sí?, quiso llevar su ofrenda. ¿Qué implica eso? Que a veces hay personas, ¿sí?, que quieren ir a Dios conforme a su parecer. Así es. ¿Entiendes? Quieren ir a su parecer. O sea, quieren llegar ante Dios conforme a lo que ellos piensan. No como Dios dice. Vuelvo a repetir, hay un camino que la Biblia ha trazado, que es Cristo. La Biblia nos ha dicho cómo debe ser nuestra vida. ¿Cómo debe ser? No es como nosotros nos parece a nosotros. No es como nos parece a nosotros. Entonces, Caín no creía que uno necesitara ir a Dios por medio de la fe y necesitaría un sacrificio de sangre porque el hombre es un pecado. Él no creía eso. Si tú te vas a Hebreos capítulo 11, ahí habla de Abel, ¿sí?, que él realmente presentó el sacrificio que debía haber presentado. Ahí en Hebreos capítulo 11, tú vas a entender mejor cuando leamos esto. Versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Hermanos, cuando uno dice has seguido el camino de Caín, ¿sí?, está hablando de aquellas personas o estos falsos apóstatas, falsos que están enseñando a las personas que puedes ir al cielo, parafraseándote, ¿sí?, por cualquier otro medio. No el medio que ha trazado el Señor. No es el sacrificio de sangre del cual ha sido parte para que nosotros lleguemos a conocer el Evangelio. Nosotros reconocemos que Cristo murió por nuestros pecados. Esa muerte violenta lo hizo por nosotros. Y ese es el medio por el cual nosotros podemos llegar al cielo. No es por nuestras obras. No es porque vayas de rodillas hasta que sangre tus rodillas de aquí al templo, o no es por presentar ofrendas de animales o de cualquier otra cosa. No, la salvación es por el medio que Dios ha establecido. Otros están siguiendo ese camino de Caín, ¿sí?, de ofrecer lo que vea, de ofrecer lo que tengo a mi disposición. Tengo mi religión y eso basta. Imagínate, Caín conocía a quién, a Dios. Conocía a Dios. Entonces, tenemos que entender esto. Hay estos que dice Judas, versículo 11, porque no hay capítulos. Hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de ¿quién? De Caín. ¿Sí? Hay un camino que nosotros debemos seguir. Hay un camino establecido que nosotros tenemos que seguir. Entonces, hay otros que quieren seguir el camino, quieren llegar a Dios por otros caminos. Como dicen muchos, ¿no es cierto? Por distintos caminos se llega a Roma. No es tanto así para ir al cielo. Para ir al cielo hay un camino, que dice la Biblia. El único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a mí. No. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Juan 14:6. ¿Me entiendes? Hay un solo camino que Dios ha trazado, no es por otros. Así que hay otros que están enseñando allá, afuera, cuando estoy hablando de afuera, estoy hablando de otras religiones que creen que van a llegar al cielo, ¿sí?, por otro camino, ofreciendo otros sacrificios. No es así, no es así. Entonces otros están siguiendo ese camino. Muy bien, hay otro segundo ejemplo que muestra Judas, ¿sí?, del cual está aquí mostrando, dice, y se lanzaron por lucro, dice, en el error de Balaán. ¿Sí? ¿Te acuerdas la historia de Balaán? Ahí en Números capítulos 20, del 22 al 25, ahí está toda la historia de Balaán. Balaán era un profeta de Dios, ¿sí? Escuchaba la voz de Dios, escuchaba aquello. Había un rey que era Balac, ¿sí?, que era el rey de Moab, y al saber o al escuchar que el pueblo de Israel estaba conquistando, podríamos decir así, entonces manda a llamarle a Balán, y le dice, maldice al pueblo de Israel, yo te voy a pagar, te voy a dar
todo lo que quieras. O sea, me está ofreciendo dinero para maldecir a Israel. Te voy a traducir la historia porque son tres capítulos que tienes que leer si tú quieres. ¿No es cierto? Entonces hace llamar a Balaam, este rey, Balac, hace llamar, viene, y dice, maldice a Israel. Y Balac dice, no, yo no puedo maldecir a Israel. No puedo, aunque tú me des tu casa llena de oro, de plata, no me des. A un momento está ahí, Balac está defendiendo su posición. Sí, no. Ve, dice, ¿y qué hace Balaam? Empieza a querer, que maldice al pueblo de Israel, y en vez de maldecir, ¿qué hace? Bendice. Y Balac se enoja, ¿no? Y dice, yo te hice traer para que maldigas al pueblo de Israel, y tú estás bendiciéndolo. Pues otra vez se va, otra vez le hace llamar, ¿no? Y le dice, maldice al pueblo de Israel. Y Balaam está, en vez de maldecir, o sea, el Señor pone su mano, bendice a Israel. Obviamente el rey se enoja y dice, mira, te traigo por segunda vez y tú en vez de maldecir al pueblo de Israel, estás bendiciéndolo. Una tercera vez. Y otra vez, Balaam, en vez de maldecir al pueblo de Israel, ¿qué hace? Bendice. Entonces, Balaam, obviamente el rey trajo porque está de miedo que conquisten su territorio, ¿sí? Pero Balaam, lamentablemente este profeta, ¿sí? ¿Qué hace? Empieza ahí, no es genial, ¿no? En su mente dice, ¿sabes qué? Estoy parafraseando para que me entiendas la historia. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo. Él no va a permitir, ¿sí?, el pecado del hombre. Así que, ¿no? ¿Cómo puedes hacer pecar al pueblo de Israel para que Dios lo juzgue? Llevándole ¿qué cosa? Mujeres. Esas mujeres, ¿sí?, van a llevar a los hijos de Israel, ¿sí?, y les van a seducir, van a tener comunión con ellas, y va a hacer que ellas, ¿qué hacen? Adoren a otros dioses. ¿Qué implica en este tiempo? Hermanos, desde el Antiguo Testamento Dios prohíbe los matrimonios en yugo desigual. Un cristiano, una cristiana no puede casarse con un inconverso. Desde este tiempo. Así como dice Corintios, ¿te acuerdas? Capítulo, ¿sí? Sí, no hay comunión entre la luz y Belial, no hay comunión entre las tinieblas y la luz. No hay, o sea, no hay. Si tú quieres torcer eso de las Escrituras, ¿puedes hacerlo? Sí, pero asume las consecuencias de tus hechos. ¿Sí? Entonces, aquí este grupo, y Dios no los va a tolerar, no va a tolerar a estos. No va a tolerar. No va a tolerar Dios a estos que están enseñando esas cosas. Entonces, por lucro, dice. Fíjate el versículo. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahora, ¿quieres saber un poco más de Balaam? Pues tenemos que estudiar Segunda de Pedro y Apocalipsis, porque en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, ahí nos va a mostrar el camino de Balaam. En Judas nos está mostrando el error de Balaam, y en Apocalipsis nos va a mostrar la doctrina de Balaam, pero no estamos en esos dos libros. Pero aquí el error, ¿sí?, es de aquellos falsos apóstatas, falsos maestros, que lamentablemente están en ese lugar por dinero, por lucro, ¿sí?, por ganar dinero. Porque esa es su mentalidad. Y hay muchos que dicen, como me dijeron, ¿quieres ser pastor? ¿Quieres ser rico? Sí, volvete pastor. ¿Quieres ser rico? Sí. Como ese mi amigo me decía, para ser rico tienes que ser narcotraficante, pastor o político. Oye, pero yo soy pastor y no soy rico, más bien apenas alcanzo para pagar alquiler. No, es que tú tienes que motivar a la gente, hablar de esto, hablar de aquello. Obviamente te puedo vender ahí al frente y te puedo poner al frente y decir, ¿quieres que tu papá sea salvo? ¿Quieres que tu hijo sea salvo? ¿Quieres que tu mamá llegue al cielo? Sí, ve, pon tu ofrenda, el Señor no es deudor de nada. ¿Sí? ¿Puedo hacer aquello? Sí, ¿no? Y la gente, si quiere ser sano, sí, te duele tu espalda, sí, te duele tus riñones, sí, pon. Aquí el Señor quiere ver tu obediencia. Y puedo sacar versículos
¿Por qué? Porque saben, pues, que eso va a traer rédito. Y no se conforman. No se conforman. No se conforman con lo que les trae. Estaba leyendo una nota de Benny Hill que le habían dado en una parte de Tailandia, no me acuerdo qué lugar, solo había recaudado $4 millones y estaba enojado. Dice. 4 millones y está enojado. O sea, y solo por eso van. Sí, y la verdad es así. Y no solo dice en Judas, o sea, esto lo explica a Timoteo. Pablo le dice, estos están andando, están haciendo, lamentablemente son codiciosos de ganancias deshonestas, ¿sí? Estos realmente van por lucro a querer ser. Segunda de Pedro 2:3, fíjate lo que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condición no se tarda y su perdición no se duele. Entonces hay falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, ¿sí? Que con palabras fingidas van a hacer mercadería de vosotros. Cuídate de aquellos. Son mercaderes, venden. Ahora hay otros que están mucho más perdidos, ¿no? Que venden hasta aguas benditas, cruces hechos de madera de Jerusalén. O sea, y la gente en su necesidad, que es incauta, ¿qué hace? No, pero pues, su necesidad está. Pare de sufrir, te dicen, ¿no? Deja de sufrir, el Señor quiere que dejes de sufrir. Sí, aquí está. Para estos tiempos. Y empiezan a vender muchas cosas. Empiezan a ofrecer a las personas. Todo con el fin de ¿qué? De traer dinero. Traer dinero. Acumular dinero. Acumular dinero. De aquí a allá. Son mercenarios del ministerio. Y a veces uno entra con una idea de que no es, quiere hacerlo, pero en el lapso de su caminar se vuelven así. Se vuelven así. ¿Cuántos amigos pastores yo he tenido? De los que conozco, 3, que luchaban así como nosotros quizá. Que luchaban, de verdad, yo los conozco, me consta, no estoy hablando de alguien, de personas. Luchaban así con mantener una iglesia, más chiquita. Trabajando arduamente. Venían del Life Center de aquí, de la Uruguay. Y le decían, quiere ofrecerte su cobertura, Guillermo Maldonado, porque de ahí depende de eso. ¿Y qué implica eso? Mira, dándote esa cobertura, o sea, no solo vas a tener cobertura, supuestamente él es un ungido de Dios, ¿no? Sino que vas a tener también un apoyo económico. Obviamente la necesidad del pastor también, a veces el pastor, como los levitas, una vez que el pueblo dejó de dar, tuvieron que ponerse a trabajar, ¿sí? Entonces, su necesidad, ¿qué ha hecho? Muchas veces ellos han dicho, bueno, ¿sí? Entraron, pero no viene después gratis. Viene ahí su condicionamiento a todas las doctrinas que ellos tienen. Pero ahora, del diezmo que vas a cobrar, es lo que hacían del diezmo separas y traes a la iglesia. Y de ese diezmo te vamos a pagar. O sea, es así. O sea, yo lo he vivido. O sea, nadie me tiene que contar. 3 cambiaron su doctrina, su denominación. Pastor de Columna de Fuego, yo lo conocí, muy bueno, ¿sí? Gracio, puro, luchador, o sea. Pero después su necesidad, no sé qué pasó, o sea, pero cayeron, no les estoy contando algo, conozco a esos hermanos que tuvieron que caer. ¿Por qué? Por la necesidad misma. Ahora, eso de que, la Biblia también nos manda, ojo, ¿no? Todo obrero es digno de su salario, sí, todo hombre es digno, todo obrero, o sea, todo, es más, es un testimonio que la iglesia tiene que dar. Ahora, no estamos diciendo que los pastores no deben cobrar nada, no, o sea, en la medida de todas las posibilidades tiene que tener su sustento, la misma Biblia sí lo dice, pero en síntesis la esencia de estos falsos apóstatas, de estos falsos maestros, es el lucro, la avaricia, ¿sí? El querer generar más, y no se conforman,
casas, a ver, ¿puedes creer tú que haya pastores así que tengan casas de 3, 4, 5 millones de dólares, de 10, de 20 millones de dólares, que tienen a sus aviones privados, sí, sus casas son tremendas? Claro, no estoy diciendo que, ahora, ¿Dios puede bendecirlos? Sí. Pero habiendo necesidad de mandar misioneros aquí, ¿no? Yo creo que uno que no tiene amor al dinero viviría como John MacArthur, dice, no, solito nomás ahí, ¿no? Ahí está, no más ni menos, o sea, tiene que haber algo coherente, conforme a sus responsabilidades también. Entonces, pero hay estos falsos maestros, hermano, si yo he salido de eso, o sea, pastores que tenían que tener sus Rolex, que tenías que tener tu terno cada domingo de todo color, o sea, y a veces ternos que tenían que ser visibles, vistosos, así, de colores así, no te decían poner cualquier color, o sea, a eso te enseñaban muchas veces. Y no estoy hablando verdad, o sea, estoy hablando cosas que yo he visto, he palpado, o sea, cuando nos llevaban a sus casas, eran casas, pero pues casas de lujo, y sus comidas eran banquetes ahí, o sea, cosas impresionantes. Cuando nos llevaban a La Paz, le llevaban a hoteles de 5 estrellas, no cualquier hotel, hoteles donde realmente eran alfombras, o sea, no eran hoteles baratos. Obviamente, eso es algo wow, ¿no? O sea, en ese momento uno no conoce tampoco mucho, cree que está bien, o sea, para muchos, pero gracias a Dios, Dios un poco te encamina, ¿sí? Camina. Pero hay otros que pueden caer en esa situación. Entonces, Judas está dando estos 3 ejemplos de personas. Cuidado que sigas el camino de Caín, ¿sí? Cuidado que sigas tu propio camino. No, este es mi camino que yo voy a trazar. No es así. Hay caminos que ha trazado la Biblia. ¿Cuáles tienes que seguir? Cuidado seas como Balaam, ¿sí? Que por lucro, o sea, por dinero, ¿sí? Cuidado estés perdiendo toda esa posición que Dios te da. Fue muy bueno Dios con Balaam, ¿sí? Él quería ir y Dios dijo, no vayas, al principio no vayas, ¿sí? Hizo ver al asno, ¿te acuerdas? El asno ahí, el asno vio el ángel del Señor, ¿no? Con una espada, y más bien Balac le golpea una vez, le golpea 2 veces, le golpea 3 veces, hasta que Dios habla en el asno, la bestia, ¿no es cierto? Y le dice, ¿por qué me golpeas? En otras palabras, te estoy salvando la vida a vos. Y entonces, ¿qué hace? Dios abre los ojos de Balaam, ¿no? Ve al ángel del Señor y le dice, si no hubiera sido el asno, te hubiera matado. ¿Sí? ¿Quieres ir? ¿Sí? Anda, pero asume las consecuencias de tus actos, como estoy parafraseando para que tú me entiendas, ¿no? Ya Balaam va, dice, no puedo maldecir a Dios, ¿sí? Ay, pero qué mente, ¿no? De Balaam decir, pero ¿sabes qué? Sé cómo puedes, sé que Dios es justo, sé que Él no va a pasar el pecado, o sea, sé que Él no va a perdonar aquello, así que haz que los hombres de Israel, las mujeres, empezaron a fornicar con mujeres, ¿sí? Dios prohibió, ¿sí?, que todo el pueblo de Israel se casen con mujeres que no sean de otro linaje, de otro pueblo, de otra nación. ¿Me entiendes? Es lo mismo ahora, un creyente y uno no pueden casarse, por eso les dice, pero no se me va a ir los años, se me va a ir, lo siento mucho, o sea, Dios así lo ha establecido, quizás te está librando de muchas cosas, y te libra Dios, después sabes, pues, después vienen las consecuencias de tus actos, ¿sí? Y Dios te dice, mejor no te quedes, quedarte ahí, si te quieres casar, casarte con un creyente, si eres creyente, si no eres creyente, bueno, pues, pero después asumes las consecuencias de tus actos. Ahora, lamentablemente eso es difícil de entender. A un enamorado o a un enamorado dile eso. ¿Le va a hacer caso? Ni tus hijos te hacen caso. ¿Sí? No, están ahí. Y después tiene las consecuencias. Eso solo porque la Biblia así lo dice y la Biblia es verdad, no miente. O sea, no miente. Ahora, ¿te va a perdonar Dios eso? Sí. Pero eso no quita la disciplina. ¿Sí? En cambio, estos dicen, no va a perdonar Dios. No va a perdonar eso Dios. Y Dios perdona al que se acerca. Dios va a perdonar incluso a aquellos que han hecho esto. Pero si vienen con un corazón contrito y humillado, les dice, va a perdonar. Va a perdonar a aquello. Entonces, cuidado que cosas como eso. Hay falsos maestros, vuelvo a repetir,
que siguen es el camino de Balaam, ¿sí? Por avaricia, por codicia, por querer tener una posición, por tener un rasgo. ¿Qué un pastor de estos va a querer tener 10 o 20 miembros? No, dice, imposible. Arriba de 1000 o de 100 puedo ser pastor, pero no me vengas con 10 o 12. No. ¿Por qué? Porque no son pastores. Son falsos pastores, son motivadores. Buena labia, buena verba, bien trajeados. Tú los ves y parecen altos ahí. Y sigue, y por último, versículo 11 dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí hay otro ejemplo, dice, que Dios no va a perdonar. Perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, ¿quién es Coré? Bueno, tienes que leer también Éxodo, tienes que leer Números, pero generalmente en Números 16 presenta la historia de Coré. Este hombre, sí, se sublevó, podríamos decir, o fue contra la autoridad de Moisés. ¿Ya? Obvio, no le escogieron para ser sacerdote, pese que era también parte de levita y coatita, ¿sí? No le escogieron como sacerdote y se enfureció y dijo, yo no, mira, no me han escogido para pastor, no me han escogido para líder, para que me entiendas. Y entonces, ¿qué fue? Fue ante Moisés, ante Aarón, y le dijo, un momentito, estoy parafraseando para que me entienda, usted nomás no es santo, ¿sí? Usted no crea que usted nomás está con Dios, no crea que solo Dios a usted le está poniendo como autoridad, no crea, todos somos aquí santos iguales. Mejor leeremos lo que para que entiendas, ¿sí? Vamos un ratito al número 16. Esto también nos tiene que hacer meditar. En número 16, versículo 3, fíjate, aquí vemos cómo lanza una falsa acusación Coré contra Moisés. 16, versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué solo usted tiene que ser autoridad? ¿Por qué solo usted? Y recuerda la historia en Éxodo, ¿no es cierto? ¿Quién puso en autoridad al pueblo de Israel? ¿A Moisés? Dios, pese a que ni siquiera Moisés quería. Él le puso 5 excusas. Moisés dijo, no, Señor, yo no quiero. Soy tardo para hablar. ¿Sí? ¿Qué van a decir? ¿Qué les voy a decir yo? Pon a otro. Pon a mi hermano Aarón. Él mejor sabe hablar. Y Dios le dijo, no, tú vas a ser el que va a ir. ¿Sí? Tú vas a ser el que va a ir. Y aquí Coré está obvio, no le escogieron como sacerdote, se ha enfurecido. Entonces, ¿qué hace? Va en contra de ¿quién? De la autoridad de Moisés. Ahora, muy bien, va en contra de la autoridad. ¿Y qué hace Dios a estos? Y no solo Coré porque escoge a otros dos, escoge a otros dos, sino que 250 más le siguen. O sea, imagínate, 250 más le siguen a Coré. Pero fíjate lo que sucede en el versículo 32 y 35. Del mismo capítulo 16 de Números. Voy a leer del 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos, ¿a dónde? Al Sheol, ¿sí? Que es el infierno. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Y también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían
incienso. O sea, no solo Coré arrastró a 2, sino a 250 más. Entonces Dios dice, un momento, o sea, ir contra la autoridad establecida por Dios, ¿sí? No vaya a perdonar aquello que vaya en contra de la autoridad de Dios. Bueno, pasa eso. Imagina, no me imagino yo, ¿no? Que se abra la tierra y vivos vayan al infierno. No solo ellos, sus casas, es un terremoto, tipo terremoto tan fuerte, ¿no? Que se los ha tragado la tierra. Y mira, ahí está el pueblo de Israel. ¿Qué creen que hizo el pueblo de Israel? ¿Tuvieron miedo a Dios? Empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón. O sea, no les bastó ver, ¿sí? A Coré, ¿sí? No les bastó ver a Datán y a Abirán, que son los dos que le siguieron, y los 250 hombres, sino que la congregación empezó a ver eso y empezaron a murmurar contra Aarón y Moisés. Fíjate lo que dice, para que sepas la historia, que cuando uno se levanta puede arrastrar a muchos. Mira, el 41 adelante dice, el día siguiente, dice, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, por su culpa han muerto. ¿Y qué hace Dios? No voy a leer porque nos vamos a perder si no tantos versículos. Los mata a ¿cuántos? 14.700 más de aquellos que murmuraban contra la posición que Dios dio contra la autoridad que Dios le dio a Moisés. ¿Sí? Entonces, hay otros que siguen el camino de Caín, ¿sí? Que quieren llegar podríamos decir así, o muestran un camino que no es el del Señor. Hay otros que siguen el camino de Balaam por lucro, y hay otros que se rebelan contra la autoridad de Dios. O sea, se rebelan contra la autoridad de Dios y mira lo que arrastró Coré. Coré arrastró a estos dos. Estos dos arrastraron a 250. Estos 250, bueno, por todo lo hecho, ¿sí? Arrastraron a 14.700 israelitas que murieron. O sea, Dios no va a tolerar eso. O sea, está mostrando Judas, o sea, que Dios no va a tolerar a ningún apóstata, no va a perdonar a ningún falso maestro. O sea, y cuando digo apóstata, estamos hablando de aquellos que se han apartado de la verdad. O sea, no crean, no va a perdonar Dios. Les está dando ejemplos de 3 grupos, ¿sí? Les está dando ejemplos de 3, y para que entiendan mucho mejor, ¿sí? Para reconocerlos a estos falsos maestros, falsos apóstotas. Entonces, Judas les va a presentar 5 comparaciones con 5 fenómenos naturales. Les va a decir, estos son así. ¿Te acuerdas que Jesús siempre utilizaba parábolas, ¿no es cierto? Sí, para mostrar una verdad espiritual podía utilizar el trigo y la cizaña, el sembrador. Aún el libro de los Salmos utiliza muchas cosas que es de la naturaleza. Por ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Esta es una oración que hace una ovejita a su pastor. Entonces Judas va a mostrar y les va a mostrar les va a comparar a estos apóstatas, falsos maestros, a estos que siguen el camino de Caín, que siguen por lucro como Balaam, a estos que se rebelan contra la autoridad de Dios, contra su palabra, que están leudando su palabra, ¿sí? Va a compararlos a estos con 5 fenómenos naturales. Obviamente esos fenómenos naturales son los que conocían, los que estaban escuchando, o iban a leer o escuchar la carta, ¿sí? Nosotros, a ver, ¿quién conoce el mar aquí? Bueno, yo soy el único que conoce el mar. ¿Alguien más conoce el mar? ¿Se ha bañado en el mar? No, que ves, soy un privilegiado, ¿no es cierto? O sea, conozco cómo es el mar. ¿Me entiendes? Usted, cuando te muestra un fenómeno natural del mar, usted no sabe, pero puede ver en la televisión. Entiende. Entonces, pero los que están oyendo estas escrituras entienden mucho mejor lo que Judas está describiendo o les está comparando con estos 5 fenómenos naturales. Y uno de los primeros fenómenos naturales, Judas lo compara, volviendo al libro de Judas, versículo 12, dice, estos son manchas en vuestros ágapes. O sea, manchas, ese es el primero. ¿Pero qué es una mancha? Bueno, en tu mente quizá una mancha está
algo que está sucio, ¿no es cierto? Algo que está manchado. Pero en el griego, la mejor traducción de aquí de mancha es escolios, vale decir, son esas rocas, no sé si has visto en televisión, en las orillas del mar, ¿sí? Hay corales que están así en puntas, como rocas puntiagudas, que los barcos cuando no ven eso pueden romper todo su casco que tiene, ¿no es cierto? Puede destruir al barco y puede hundirse. Entonces, Judas los está comparando como esas rocas puntiagudas. ¿Han visto? Parecen así como... ¿No? ¿No han visto? En algunos lugares de los mares, sí. Bueno, es como rocas, pero son corales petrificados, así, en puntas, así. En puntas. Por eso los barcos muchas veces no van a zarpar ahí hasta la piecita, no, van a encallar se dice, ¿no es cierto? Van a encallar muchas veces a 1 o 2 kilómetros conforme están estas puntas, porque pueden dañar el barco. Entonces, en esto, Judas les está comparando a esos corales petrificados que son como lanzas, como puntas que pueden destrozar un barco. Y Judas les dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Ágapes son esas reuniones que hacían los cristianos. Esto, por ejemplo, es un ágape, ¿sí? Lo que estamos aquí reuniéndonos, ¿qué es? Es un ágape porque aquí estamos haciendo, estamos instruyéndoles, ¿sí? Es una fiesta. Obviamente los ágapes del Nuevo Testamento son muy distintos a los de los otros. Ellos se reunían primero y se compartían una cena así, ligera, o ¿no? Y después recibían enseñanza de la palabra, adoración, o había incluso exhortación, o incluso había hasta confrontación, o sea, son reuniones. Entonces, estos falsos maestros se han entrado a estas reuniones. Pero estas reuniones, como se han entrado encubiertamente, son como manchas, pero en el pensamiento que Judas está escribiendo, son peligrosos estos, porque van a destruir, ¿sí? Esas reuniones, esos agapes, esas reuniones donde se va a escuchar la palabra, van a destruir con sus palabras, con sus enseñanzas, van a destruir. Entonces, y ellos están, si tú lees el versículo 12, estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. No les interesa a las personas. Ellos quieren servirse para sí mismos, o sea, quieren estar bien consigo mismos. No les interesa el bienestar de las otras personas. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de los corintios? ¿Sí? Cuando le hace en 1 Corintios capítulo 11, cuando celebramos la cena del Señor, vemos sus antecedentes, como Pablo les dice, examínense cada uno, porque ustedes, ¿no es cierto?, ya habían corrompido esa reunión, o sea, la cena del Señor ya estaba corrompida. Y por eso es que Pablo les exhorta a los corintios y les empieza a decir, cuidado, ¿sí? O sea, no celebren así la cena del Señor, ¿sí? No lo hagan así, porque otros están entrando a la cena del Señor, están comiéndose ahí lo que quiere, como estos. No sé si me estás captando lo que te quiero decir. Yo sé que sí, porque has estudiado los Corintios. Entonces, aquí Judas los compara como estas manchas, estos escollos, para que tú mejor entiendas, que se apacientan a sí mismos. O sea, no les interesa pastorear a otros, sino a sí mismos. Bueno, lo he sacado, ¿no? Por lucro estoy enseñando, por lucro estoy en esta posición, ¿sí? Tranquilo, yo estoy bien. Y los demás no me interesan. Claro, no voy a mostrar mi desinterés, ¿sí? Por ellos se están apacentando. Ellos tienen que estar bien. Ellos. Entonces Judas sigue comparándoles con un segundo fenómeno natural y dice, son nubes, versículo 12, nubes sin águares. Bueno, eso yo creo que ya puedes conocer, ¿no? Es como cuando ves nubes ahí y dices, wow, va a llover, sí, ay, qué lindo, va a llover, ¿no? Estás esperando esa bendición que es la lluvia, pero aquí Judas dice, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. O sea, siempre están queriendo mostrar que va a haber bendición, ¿sí? Que va a haber satisfacción, prosperidad, va a haber esto, y tú vas y estás esperando, pero sin embargo no hay.
no hay esa agua viva, no hay esa agua verdadera. Hasta yo diría, caerá lluvia, pero lluvia ácida, porque no sirve para vivificación, no sirve para crecer, ¿sí? Espiritualmente. Quizá emocionalmente sí, pero no sirve, son nubes sin agua, o sea, parecen que tuvieran lleno de agua, ¿no? Parecen, son teólogos, doctorados aquí que han estudiado, pero sus enseñanzas son vanas, son falsas, o sea, no traen agua de vida, en otras palabras, no van a traer, simplemente son así. A esto los está comparando entonces como nubes llevadas de acá para allá por los vientos. En otras palabras, está haciendo, presagiando constantemente lluvia, pero sin producirla. No va ahí, no hay lluvia, no existe. Muy bien, está diciendo así, estos son nubes, ¿sí? Sin agua. Parecen, tienen un aspecto de que van a traerte buena lluvia, pero no traen nada. Y lo que traen no sirve, o sea, esa agua no sirve. No sirve. No traen vida esa agua. No traen vida. Y un tercer fenómeno que los compara aquí, dice, ahí mismo en el versículo 12, son como árboles otoñales, dice, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Sí, árboles otoñales sin fruto. Bueno, según los judíos, en el otoño es la estación en la que los agricultores y los jardineros esperaban cosechar los últimos cultivos del año. Pero estos no tienen fruto, no llevan fruto. O sea, no hay fruto en ellos. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No hay frutos, menos de frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué no hay frutos del Espíritu Santo en estos? Porque son 2 veces muertos. O sea, no solo están muertos físicamente, o sea, van a morir físicamente. Nosotros vamos a morir físicamente, ¿no es cierto? A no ser que venga el Señor. Pero ya no podemos morir 2 veces. ¿Por qué? Porque ya no hay. ¿Sí? Ya somos vivos, ya tenemos la vida en nosotros. Estos son muertos física y espiritualmente. Nosotros ya no. Vamos a dormir en el Señor. Claro, muerte en nuestro cuerpo sí, o sea, físico va a quedar, pero nosotros vamos a irnos al Señor. No sé si estás entendiendo la idea. Entonces, estos son 2 veces muertos. Versículo 19, si tú saltas, estos no tienen al Espíritu. Termina en eso, no tienen al Espíritu. Entonces, son 2 veces muertos. Y los llama así Judas porque no tienen fruto. Obvio, no tienen fruto, porque no están arraigados a la vid, ¿no es cierto? Juan capítulo 15, ¿sí? El que en mí, ¿no? El que está en mí lleva mucho fruto, más fruto, abundante fruto. Separado de mí nada podéis hacer. O sea, nosotros si somos de Cristo llevamos fruto. ¿Cuál es el fruto? Del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templaridad. Estos no llevan fruto. Sí, son árboles, pero no tienen fruto. Es como dijo Jesús, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15:13. Entonces, estos no tienen fruto y están desarraigados. Son plantas, simplemente plantas, pero no tienen fruto. No tienen fruto. Y presenta una cuarta, rapidita, y los compara en el versículo 13, dice, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Cuando uno va al mar, hijo, no sé yo, ¿sí? Hay lugares donde el mar trae toda la basura que está ahí, las olas traen. Y no solo consigo traen la basura, sino traen consigo como una espuma. No sé si has visto algunas en las películas, como una espuma, así como cuando hay, los que conocemos aquí en Bolivia, los osogoyes, ¿no? ¿Sí? Los sapos donde salen así medio espumoso, ¿sí? Entonces, estos son así, son como fieras ondas, o sea, no hay paz en ellos. Cuando dice fieras ondas, quieren decir que son personas que nunca tienen paz, porque siempre están sumidos en su necesidad de avaricia, ¿sí? Para ellos que para ellos tienen que ver gente que pone dinero, que da, o sea, tiene que haber, nunca están en paz, ¿ya? Y el mar es comparado con personas incrédulas, o sea, es hartas incrédulos que están ahí. Entonces, estos traen consigo, dice, se espuma, o sea, como una espuma traen su vergüenza, o sea, y esa espuma implica
implica su falsa doctrina, o sea, enseña lo que enseñan: herejía, engaño, inmoralidad, irreverencia, insubordinación. Esa espuma muestra todo lo que es sucio, toda la basura muestra. No sé si estás captando la idea, ¿sí? Entonces, ellos obviamente entendían perfectamente y nosotros nos cuesta entender aquello, ¿sí? Entonces, estos hombres no tienen paz, ¿sí? No tienen paz, no viven en paz. No dicen como Pablo: he aprendido a vivir en abundancia y en necesidad. Cuando hay, cuando no hay, como dices, ¿sí? Obviamente, como personas a veces nos preocupamos, pero estos no, se ponen feroces, ¿sí? Como esas ondas cuando, a ver, que no vengan un día, un domingo alguien, seguro. O sea, para ellos es algo fatal, ¿no? Entonces, y presentan, se muestra eso, todo aquello. Y por último los compara como estrellas errantes, versículo 13, dice: estrellas errantes, dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son como esas estrellas fugaces, ¿sí? Un ratito brillan, solo un ratito brillan, pero después se pierden la oscuridad, se pierden las tinieblas. ¿Has visto alguna vez un cometa? ¿Sí? No está hablando aquí de los cuerpos celestiales que brillan continuamente y están ahí, no, están hablando de esos, ¿sí? Brillan un rato, después se pierden, o sea, en el sentido de su destino. O sea, todos estos que Judas está hablando de estos falsos apóstatas, de estos falsos maestros, su fin viene a ser las tinieblas, la oscuridad de las tinieblas. Dios no va a perdonar. Está cerrando con esto: Dios no va a perdonar a ninguno que se rebele contra Dios, a ninguno que vaya en otro camino que crea que es del Señor, y menos aquellos que se subordinan contra la autoridad que Dios ha establecido. No va a perdonar a aquellos, ¿sí? Porque y da estos 5 fenómenos naturales para identificarlos a ellos. Obviamente ellos conocían mucho mejor que nosotros, ¿sí? Y la siguiente semana terminamos casi ya estamos en la penúltima, podríamos decir así. Vamos a entrar en los versículos del 14 adelante, hasta donde encontremos cuál va a ser el juicio venidero sobre estos apóstoles. Pero lo lindo de esta carta, que es breve, ¿sí?, nos va a decir más adelante cómo tenemos nosotros que enfrentar estos tiempos. No es solamente decirles sino cómo debemos enfrentar, ¿sí?, para que no caigamos en la apostasía. Oremos para terminar, ¿sí? Sé que es difícil a veces entender esta carta, pero agradeceremos al Señor.